Un nuevo video cada semana. Vamos a comenzar el día de hoy con un tema bien especial y que tiene que ver mucho con lo que está pasando en estos días en nuestra nación y en varias naciones, ¿no? Que es todo el tema y los temas políticos y empiezan a haber un montón de idas y venidas de mensajes de gente que se pone brava con otra gente que pelea, gente que ya es más tranquila, gente que no se mete para que no se involucre mucho en problemas, etcétera, etcétera, y empieza a ver la movida, digamos que de política, digámoslo así, en nuestra nación estamos en este momento. Nosotros, y tengo la oportunidad, he tenido la oportunidad de hablar con varias personas y hay varias dudas acerca de cómo nosotros, los que creemos en Dios, los que creemos en la Biblia, qué posición debemos tener en estos tiempos, en estos días, cómo nos debemos comportar, qué debemos creer, qué no debemos creer. Y es un poco confuso. Hay personas que dicen, mire, sencillamente una cosa es lo que usted cree, que si usted cree en la Biblia y eso es una cosa, y otro tema aparte y totalmente distinto es la política, así que no mezcle una cosa con otra. Esos son pensamientos que hay por ahí. Otros pensamientos es, sí, usted puede de pronto simpatizar con su credo, con lo que usted cree, pero entonces usted puede tener una posición medianamente política a través de su credo, pero igual no la inmiscuya mucho. Otros dicen, sí, radicalmente hay que meter lo que creemos en la política. Entonces hay un montón de pensamientos que, que creo que causan un poco de confusión tanto en la gente que no conoce a Dios como en la gente que lo conoce. Recuerde que en este lugar, en esta iglesia, Ley y Gracia, nosotros no hablamos de una religión, porque cuando vemos la palabra de Dios, Jesús jamás vino a implantar una religión. Ya vamos a estudiar en la palabra qué fue lo que Él vino a imponer o a implantar más bien en esta tierra y cuál es el deseo de Dios en esta sociedad y en el mundo entero. A través de lo que vamos a estudiar hoy, en este ratico, creo que nos va a dar muchas luces de cómo debemos nosotros verificar o la intención de Dios en tiempos de votaciones, en tiempos de elecciones, en tiempos de movimientos políticos. Bien, entonces vamos a empezar con algo muy básico. En el flyer de promocional de esta charla se llamaba política y o religión. Pero entonces yo no voy a hablar de un montón de religiones ni voy a hablar de un montón de clases de política, no. Voy a hablar de lo que nos compete a nosotros en Colombia y de lo que generalmente en Colombia se maneja. En Colombia tenemos la política tradicional, lo que ya conocemos, generalmente lo que le llamamos izquierda o derecha, etcétera, etcétera, y conocemos que en términos generales Colombia es un país que cree en términos generales y en el papel en la Biblia. Entonces, ahorita no podemos hablar o comparar otro tipo de libro religioso, no podemos pensar en el Corán, en el Pentateuco, no podemos hablar de un montón de cosas ahorita de otros libros que se manejan en otro mundo, en otras naciones. Tenemos que meternos en lo que nos atañe a Colombia. Tenemos un país que básicamente y en el tintero cree en la Biblia y tenemos un país que ya conoce más o menos cómo se maneja políticamente e históricamente la nación. Entonces vamos a tratar de hacer un poquito el estudio y la comparación de esos dos aspectos desde este punto de vista. Vamos a ver un poquito y empecemos hablando de qué es política. ¿Cuál es el significado de política? Yo busqué varios significados y traté de reunirlos, dejando el más claro y más sencillo para todos nosotros. Pues yo no sé mucho no soy abogado, no soy politólogo, no soy de eso, por lo cual trato de traer una definición que sea fácil para todos. Política, miren lo que dice, ponga mucha atención, dice, viene del griego polis, que hace alusión a las ciudades griegas en la antigüedad. Y se puede definir como una actividad ideológica que define la manera de ejercer o administrar el poder con el fin de velar por las garantías de una población. Eso, en términos generales, es política, aquí en cualquier lado. Bien, entonces,
Ahí tocan varias cosas, tocan una palabra, actividad ideológica, o sea que detrás de la política hay ideología, o sea, hay un estilo de pensamiento. Habla también de que busca ejercer o administrar el poder, o sea que de alguna manera tiene que ver con el gobierno, la manera de gobernar. Y tercero, dice que en teoría y en el papel es con el fin de velar por las garantías de la población. Punto. Varios aspecticos allí. Pero entonces ahora que ya tenemos la definición de política, ¿cómo podríamos enlazar la Biblia? ¿Está la Biblia, digamos que aprobada por Dios, o la ideología que maneja la Biblia? Porque, ojo, la Biblia tiene una ideología. Adentro de la Biblia hay un mensaje, un consejo, una manera, un estilo de vivir y gobernar. Y vamos a estudiar un poco si la Biblia tendría que ver con estas elecciones o no. ¿Cómo debíamos nosotros analizar y poner nuestro perfil con respecto a lo que está pasando? La primera, hoy voy a hacer 5 preguntas y que la Biblia nos las responda. Primera pregunta que voy a hacer: ¿se puede mezclar la Biblia y la política? ¿Quién dice sí, quién dice no? Levante la mano los que dicen sí. Varios. Los que dicen no. Allá dicen no. Bien, muy bien. Algunos dicen, cuando yo pregunto, ¿se puede mezclar la Biblia y la política? Unos dicen sí, otros dicen no. Lo que vamos a intentar entonces, después de ver la definición de política, es ver realmente la Biblia, cómo entonces encaja en todo esto. Al final de que hablemos de los versículos que vamos a leer, vamos a dar la respuesta que nos dio la Biblia después de leer los versículos. Vamos al primer versículo, a analizar un poco qué es la Biblia. Porque entendiendo qué es la Biblia, o para qué Dios vino o mandó a Jesús, vamos de pronto a descubrir qué tanto puede ser o mezclarse con la política en nuestro país. Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10. Ese es el primer versículo que vamos a analizar. En ese primer versículo es muy famoso. Jesús se le preguntó la manera de orar y todo esto, y Jesús, después de unas palabras que da, en este versículo empieza a recitar lo que conocemos como el Padre Nuestro. ¿Quién no se sabe el Padre Nuestro? Todos se lo saben, ¿verdad? Y pues le doy un tip, aunque no voy a hablar de eso. El Padre Nuestro no fue dado por Dios para repetirlo, sino para analizarlo y de esa manera poder orar correctamente. ¿Bien? Entonces, en Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10 dice lo siguiente. Jesús responde y dice: ustedes deben orar así. Ponga mucha atención a esto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En esa primera parte del Padre Nuestro, Jesús nos deja ver a través de la Escritura cuál es la primera intención que tiene Él con su venida y en términos generales con lo que va a pasar en la tierra. Dice muy bien: venga tu reino, dicho en otras palabras, venga tu gobierno. O sea que la voluntad de Dios, o lo que vino a implantar Jesús, no fue una actividad religiosa de coritos, de venga y simplemente arrepiéntase. No, la voluntad de Dios es venir a traer ¿qué? El gobierno de Dios. O sea que hay un gobierno detrás de la Biblia. Y después de decir venga tu reino, o sea, venga tu gobierno, Jesús dice que oremos diciendo: hágase tu voluntad, la de Dios, en la tierra como se hace en el cielo. O sea que la intención de Dios es que ese gobierno que hay en el cielo venga y se implante ¿en dónde? No en el individuo únicamente. O sea, a veces pensamos que compartir las buenas nuevas de Jesús o la Biblia
es para que se salve un alma. Eso es una consecuencia del gobierno de Dios, que se salve un alma y se vaya en la eternidad para siempre con Dios. Pero eso es el 50% de lo que la Biblia pretende. El otro 50% es que además de salvar el alma de la persona, Dios quiere que su gobierno venga sobre toda la tierra, o sea, sobre todas las naciones, incluyéndonos a Colombia. O sea que Dios pretende que su gobierno, vuelvo y repito, venga sobre todas las naciones de la tierra. O sea que no es simplemente que se salve a alguien y que crean Jesús y cuando me muera yo me voy para el cielo. No es solamente eso, eso es el 50% si le digo el menos, el 10%. Eso es simplemente una consecuencia del gobierno de Dios que viene a una vida y que quiere implantarse no solo en una vida, sino en una nación. Vamos a seguir mirando, vamos al segundo versículo. Mateo capítulo 4, versículo 17. Este versículo es el inicio de lo que hizo públicamente Jesús. Lo primero que Jesús hizo apenas arrancó de manera pública fue lo siguiente, dice acá. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Y qué fue lo primero que predicó o dijo Jesús de manera pública? Fíjense muy bien. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Jesús no vino a decir arrepiéntanse porque mi religión vino a ser implantada. O arrepiéntanse porque voy a destruir el mundo. O arrepiéntanse, no, nada de esas cosas. Arrepiéntanse porque si se arrepiente les voy a dar carro, casa y beca. ¿Cierto que no? Ni arrepiéntanse porque si se arrepienten les van a ir mejor en la vida. Tampoco. Él vino a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos, o sea, el gobierno de Dios, está o se ha acercado. Nada más y nada menos que el rey de ese reino se había acercado, que era Jesús. Él vino a implantar un reino, no una religión. Por eso a mí cuando me dicen, no, es que yo soy cristiano, eso no me vende nada. Lo que nos vende es darnos cuenta si la persona y la nación están gobernadas bajo el reino de Dios. Esa es la pregunta. Vamos a otro versículo. Estamos entendiendo que esto es como un reino, si se dan cuenta, un gobierno. No, la Biblia no vino a implantar una religión. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16. Miren lo interesante. En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16, dice Juan, que vio la visión del Apocalipsis, de lo que ha de venir, de lo que va a acontecer, que aún no ha acontecido, que en términos generales es los últimos acontecimientos de lo que va a ocurrir en la tierra y el retorno de Jesús a esta tierra que está por ocurrir. Y al ver eso, Juan en la visión que Dios le dio, vio esto. Dice así. Juan, viendo el regreso de Jesús, lo vio de esta manera. Lo vio vestido con un manto y dice, y sobre el manto en su manto y sobre el muslo, Jesús lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted quiere saber con qué pinta va a venir Jesús cuando vuelva, va a venir con un manto y ¿qué dice qué? Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué interesante que no dice sacerdote de sacerdotes o pastor de pastores, aunque él es el sacerdote de sacerdotes y el pastor, él lo es, obvio. Pero quiero decir es que él viene a perfeccionar su gobierno en esta tierra con dos nombres que tienen que ver con gobierno ambos. Con rey. ¿Quién era el rey en la historia? Los reyes, ¿quién era? Los máximos gobernantes de un territorio. Dice que él es rey de reyes, o sea, él es el rey sobre todo rey. O sea, él es un gobernante. Jesús en términos generales realmente es el gobernante de gobernantes. Y qué interesante que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué puede decir Rey de Reyes y Señor de Señores y no únicamente Rey de Reyes y ya? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez eso? Porque el rey era el que gobernaba ¿qué? Toda una nación, un territorio grande.
extenso, una nación. Pero el Señor era el que gobernaba ¿qué? ¿En dónde? Generalmente las fincas a sus criados. O sea que Él gobierna tanto a nivel macro, naciones, como a nivel micro, el individuo. Él viene a gobernar tanto nuestro ser como individuo como la nación completa. Él viene con dos nombres y ambos nos refieren a gobierno. Qué interesante que la política finalmente es una ideología, como lo leímos, que busca ¿qué? Gobernar un territorio. Entonces vamos empezando a dar luces, ¿qué es lo que quiere la Biblia? ¿Tiene que ver con política? No, nos empieza a dar luces. Mire qué interesante este último versículo que nos responde a esta pregunta. Perdón, penúltimo versículo, dice Lucas, capítulo 1, versículo 32 y 33. Dice así. Esto que vamos a leer es cuando un ángel vino a María. María todavía no estaba embarazada, estaba en virginidad. Y el ángel vino sobre María, le contó el plan de Dios, lo que iba a hacer Dios, el Espíritu Santo en ella, en las próximas horas prácticamente. Y cuando le estaba dando todo esto, le contó quién era el que iba a nacer y quién iba a poner Dios en su vientre. Y cuando se refirió a Jesús, hablando de ese bebé que iba a poner Dios en el vientre, dijo lo siguiente el ángel. Se lo dijo a María y dice, Él será, o sea, hablando de Jesús, un gran hombre. Y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y él reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Para reinar. O sea, para gobernar. Y podría quedarme toda la mañana y toda la tarde mostrándoles versículos y partes de la Biblia que hablan que Jesús vino a esta tierra a reinar, a gobernar, a traer el reino de los cielos que está allá arriba en perfección, que venga a esta tierra. La pregunta es, ¿por qué la tierra no está caminando como debería caminar? ¿Por qué? Porque su reino no ha sido implantado. ¿Y cuál es? Entonces, listo, ya vamos a empezar a entrar en más preguntas. Vamos con el último versículo que habla sobre este tema. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Esto también en Apocalipsis es lo que vio el apóstol Juan en una visión. Y cuando él vio lo que iba a venir y lo que iba a acontecer, cuando Jesús viniera, mire lo que dijo. Yo, Juan, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. O que van a venir tiempos donde cada vez más nos van a ¿qué? A decapitar literalmente, a quitar la cabeza. ¿Por qué? Por nuestra fe en quién. No en una religión, en Él. Y él y Juan los vio, dice, vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen. La bestia es el anticristo que está por revelarse en esta tierra, que paradójicamente va a ser un gobernante que va a engañar al mundo entero. Estos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner la marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir, o sea, los que se mantuvieron en el testimonio de Jesús, volvieron a vivir, y mire lo que dice, y reinaron con Cristo 1000 años. Para los que no saben, cuando Jesús vuelva, después de derrotar en lo que se conoce como la batalla del Armagedón, que va a ser allá en Tierra Santa, en Israel, luego de derrotar al anticristo, que es ese gobernante mentiroso que engañará a las naciones, al falso profeta, que es ese líder religioso que hará que las masas y las multitudes crean en ese gobernante, y a todos aquellos que no creyeron en esto que estoy diciendo, sino que creyeron en eso, todo eso Jesús los va a venir a destruir, a matar, y luego de eso viene un periodo en esta tierra que lo conocen como el milenio, que son 1000 años
de reino de Jesús con todos los que le creímos. Él viene a gobernar estas naciones, toda la tierra. Bien, después de haber leído lo que leímos, vamos a responder la pregunta. La pregunta primera que hice es, ¿se puede mezclar la Biblia y la política? Voy a responderla después de haber leído todo eso. Sí, ya que la voluntad de Dios es gobernar no solo el individuo, sino también a todas las naciones. El reino de Dios busca gobernar toda la tierra. Por lo tanto, la Biblia es el manual de gobernabilidad perfecta sobre un individuo y sobre las naciones. Cuando usted le pregunten ¿qué es la Biblia? Es el manual de gobernabilidad perfecta sobre un individuo y sobre todas las naciones. No es un libro para portarse mejor, aunque sí, por consecuencia, nos enseña a vivir mejor delante de Dios. ¿Bien? Eso es como consecuencia, pero realmente la Biblia fue dejada por Dios para gobernar. Tremendo, ¿no? Y como la política es la ideología que busca gobernar una población, pues la respuesta es sí. La Biblia tiene que estar y la debemos llevar nosotros al gobierno de cualquier nación. Vamos con la segunda pregunta. Si Jesús no está en este momento, ¿vamos a esperar hasta que Él vuelva para que en perfección empiecen los 1000 años y Él gobierne? ¿Sí? ¿Vamos a quedarnos así? Entonces la pregunta es, mientras Él vuelve, viene una segunda pregunta. ¿Por medio de quién desea Dios gobernar la tierra si Él no está acá? ¿Por medio de quién, vuelvo a repetir, por medio de quién desea gobernar Dios en la tierra mientras Él regresa? Porque después Él lo hará en perfección. ¿Por medio de quién? Vamos a ver, hubo varias respuestas por allí. Pues vamos a dónde? A la Biblia. A ver qué nos dice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Porque Jesús no está físicamente aquí, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Y cómo hacemos? Entonces, ¿esperamos? Vamos a ver. Primera de Corintios 12, 27 dice así. Pablo escribiendo escribe. Eso suena un poco redundante. Escribe. Ahora bien, ustedes son, hablándonos a los que hemos creído en Jesús, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Acuérdese del cuerpo humano, ¿verdad? Cuerpo humano. Usted tiene una cabeza, ¿verdad? Y un cuerpo. Si usted le quita la cabeza a su cuerpo, ¿usted como cabeza puede ir a algún lado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cierto que si la cabeza solita tiene que estar unido, ¿verdad? Porque si usted le quita, lo decapita a la persona. ¿Qué pasa? La cabeza no puede moverse por sí sola. Pero el cuerpo así esté completico, musculoso, con todas las extremidades, sus dedos, las uñas limadas, si son mujeres la tiene pintada, si tiene todo, pero usted no tiene la cabeza, su cuerpo no puede recibir órdenes y no puede ir a dónde, a ninguna parte. Pero lo cómico es que la cabeza que tiene el cerebro, toda la inteligencia, la perfección y todo, por mucho que esté perfecta la cabeza, lúcida, si le quitan el cuerpo, no puede moverse. La Biblia nos habla que Jesús es la cabeza y que ¿quién es el cuerpo de Jesús? En términos espirituales, toda la iglesia. Y cuando hablo iglesia no hablo de una denominación en especial. Ahorita ya vamos a responder quiénes somos. Entonces dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de su cuerpo. Vamos a leer el siguiente versículo. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice así.
también escribiendo Pablo, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vuelve Pablo a decir, el cuerpo de Jesús, de Cristo, somos nosotros. No la congregación X, la congregación Y. Hoy ustedes los que están sentados acá, deseo y le pido a Dios que ustedes ya sean parte de la iglesia, pero solo Dios sabe si usted es parte de su cuerpo. No yo, no puedo saberlo. Y en este momento hay de pronto en este momento domingo, muchas iglesias llenas, no sé, solo Dios sabrá cuántos de esos que se pararon a ir a la iglesia realmente son parte de su cuerpo. Y si Dios quiere gobernar esta tierra, no nos podemos quedar cruzados de brazos, pues Él desea gobernarla porque es su deseo a través de su cuerpo, que es la iglesia. Bien, esa es la respuesta entonces a la segunda pregunta. ¿Por medio de quién desea gobernar Dios la tierra? Vuelvo y respondo, Jesús desea gobernar en la tierra a través de su cuerpo, que es la iglesia. Viene una tercera pregunta. Entonces, ¿quién es la iglesia? ¿Verdad? Vamos a revisar bien cómo descubrirlo. ¿Cómo podemos descubrir que somos la iglesia? Sí, todos decimos nosotros, pero ¿cómo? ¿Cuál es la garantía de que usted y yo somos la iglesia? Vamos a verificar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a responder la tercera pregunta. Romanos capítulo 8, versículo 14. En Romanos capítulo 8, versículos 14 nos empieza a mostrar quiénes son realmente la iglesia, que en otras palabras son los hijos de Dios. Dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Una vez, con todo el respeto que se merece y sin intentar atacar ninguna religión ni nada, el que ahora es el Papa Francisco dijo públicamente que todas las personas eran hijos de Dios. Y la gente celebró, que dijo que todas las personas son hijos de Dios. Pues les cuento que la Biblia no dice eso. Dice lo que acabamos de escuchar, que todos los que son guiados por alguien que se llama el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Entonces hay una diferencia. ¿Todas son criaturas de Dios que Dios permitió que nacieran y que se crearan? Sí, criaturas. Los hijos de Dios son únicamente los que tienen el Espíritu Santo. O sea, esos son la iglesia realmente. Vamos a verificar Efesios capítulo 1, versículo 13, para que nos ayude y nos reconfirme la respuesta a esta pregunta. ¿Quién es la iglesia? Vamos a verificar. Efesios 1:13 dice, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo. ¿Usted no sabía que Dios también es ganadero y marca a su ganado? Dios es ganadero también. Si usted sabe de ganadería, yo no sé mucho, pero lo poco que sé es que el dueño de esas vacas que usted ve en un potrero le tiene que poner ¿qué? El sello de su marca. ¿Para qué? Para poder administrar las suyas, no se lo vayan a robar, no llega a aparecer una vaca de él en otro potrero y resulte que se la robaron y no se dio cuenta. No, usted tiene que marcar su ganado, ¿verdad? Sus pertenencias. Pues Dios fue el primer ganadero y Él dice que nos marca con su sello, pero el sello no es físico. Usted se puede tatuar Jesús acá grande, o acá, o hágase aquí, o en la espalda un Jesús así en la cruz. Usted puede hacer todo eso. Eso no es garantía de que usted es un hijo de Dios. Y usted puede que no se haya tatuado nada,
Puede que usted no se vista como comúnmente se visten los religiosos, se vista normal, pero usted sea un hijo de Dios. Porque Dios sabe quiénes son sus hijos porque están sellados con su espíritu. Entonces, humanamente podemos decir, usted es parte de la iglesia, usted sí, usted no, usted es cuerpo de Cristo, usted no. Nuestro trabajo no es decir, este es hijo de Dios, este no. No. Nuestro trabajo es predicar la verdad, llevar la información correcta, que con nuestras vidas vean a Jesús, ya quien crea o no crea, quien tenga ya el sello del Espíritu cuando creyó en estas palabras o no, eso ya es problema de esa persona y de Dios. Nosotros no somos el contador de las vacas del Señor, no. ¿Bien? Entonces, eso nos refuerza que la Biblia nos dice que la iglesia son todos aquellos que tienen el Espíritu Santo. Entonces, si una persona dice yo soy cristiana, eso no le vende a Dios nada. Puede que sí, dice yo soy cristiana y sea hijo de Dios, puede que sí, pero eso no vende. Hay muchas personas que se hacen de llamar personas de fe, pero que no son hijos de Dios y lo que hacen es hacer quedar mal al verdadero Dios y al verdadero Rey. ¿Verdad? Y hay personas que dicen, no, es que esta es mi religión y a mí nadie me mueve, pero no son hijos de Dios. ¿Qué saca uno con eso? Por eso nuestro lema en nuestra iglesia, Ley y Gracia, es, no se trata de religión, sino que se trata de conocer a Jesús. Ese es nuestro objetivo y el objetivo bíblico es que el gobierno de Jesús venga sobre nosotros y se traslade a la nación. Eso es lo que busca la Biblia. Entonces, vamos a retomar. ¿Se puede mezclar la Biblia con política? Claro, pues la Biblia es el manual de gobernabilidad perfecta de un individuo y de una nación. ¿Por medio de quién desea gobernar Jesús mientras vuelve? Por medio de la iglesia. Pero entonces la tercera que acabamos de responder, ¿y quién es la iglesia? Los que han sido sellados con el Espíritu Santo por creer en ese Rey que es Jesucristo. ¿Bien? Ahora viene una maravillosa pregunta. ¿Y quién tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos por lo menos, así no sea que no somos contadores de vacas del Señor, por lo menos cómo podemos no ser engañados, al menos por el que quiera hacerse pasar por oveja y no sea oveja? ¿Cómo? Vamos a respondernos. ¿Cómo podemos por lo menos darnos a identificar un poquito más y no ser burlados? Porque el anticristo será un engañador por perfección que vendrá al final de los tiempos y dijo Jesús que tratará de engañar incluso a los elegidos. O sea que se hará pasar por alguien tan bueno y el falso profeta, que es ese líder religioso, se hará pasar que es tan bueno que tratará de engañar incluso a los elegidos. Nosotros no podemos ser engañados si por lo menos escuchamos algo que dijo Jesús. Una vez le preguntaron a Jesús, bueno, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta quiénes son los que están contigo? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿O quiénes son los malos, los que vienen de mentiras, los que vienen a engañar, haciéndose pasar por seguidores tuyos? ¿Cómo? Y vino una hermosa parábola que está en Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23. Miren lo que dijo Jesús para darnos luces de esto. Permítame un momento aquí porque este ya es más largo, este pedacito. Y quiero que usted ponga mucha atención y después lo verifique si quiere en su Biblia también. Estas charlas son buenas que usted las identifique y las verifique en su Biblia. No va a ser que yo le esté diciendo locuras y de pronto usted también las crea. Es importante y las hacemos en vivo para que usted se dé cuenta de cada cosita que decimos. No es al azar, es estudiada, es verificada y es orientada para darle la mejor guianza posible en cuanto a las escrituras a usted. Mire lo que dice Mateo desde el 7:15. Dice, palabras de Jesús: cuídense de los falsos profetas. Ellos vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos?
Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, él se está refiriendo al regreso, a su segundo regreso. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué nos enseña esa parábola, ese pequeño texto que nos dejó Jesús? Que nosotros podemos tener o tratar de no ser engañados por medio de ¿qué? De los frutos de una persona. Los frutos toman tiempo. Los frutos no se pueden ver inmediatamente la semilla estirada, ¿verdad? Hay que esperar, hay que esperar. Para creerle a una persona hay que ver su testimonio, ver su tiempo y ver porque al final dice Jesús, los que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esos son. Por eso es que nosotros tenemos que analizar muy bien las escrituras para ver realmente quién está dando fruto. ¿Quién realmente es un hijo de Dios? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos y da fruto. Los que no dan fruto probablemente son unos que hipócritas o que qué, o que vienen disfrazados de qué, dijo Jesús, de ovejitas santas y buenas y que por dentro son lobos feroces. Jesús les dijo hipócritas, generación de víboras, por ahí hay alguien que le gusta que diga generación de víboras. ¿Sí? Les dijo a quiénes, a los maestros de la ley, los que andaban con las escrituras en esa época y que supuestamente enseñaban lo correcto, lo que Dios quería. Jesús les dijo a ellos, hipócritas, generación de víboras, porque eran eso, decían que hacían lo bueno, predicaban supuestamente lo de Dios y por dentro eran malos. Por eso cada vez que por ahí dice, yo ya conocí de Dios y yo soy cristiano, o yo creo en Dios, o yo soy correcto, esperen, hay que esperar que pase tiempo, hay que esperar ver sus frutos, hay que analizar su vida familiar, hay que ver su vida económica, hay que analizar sus palabras y no solo sus palabras, sus acciones, hay que verificar sus matrimonios, hay que verificar cómo maneja su vida sexual, hay que verificar muchas cosas y no quiere decir que estamos esperando una persona perfecta, no, pero estamos esperando personas que quieren y se esmeran por dar frutos, no éxito. Acuérdense que ya hemos dicho 1000 veces, la Biblia no habla de éxito, sino de dar frutos. Jesús no te va a preguntar a ti, ¿qué tan lejos llegaste? ¿Qué tan exitoso fuiste en la tierra? Él va a preguntar, ¿qué tantos frutos diste con lo que aprendiste, lo que te enseñé? ¿A través de qué? De las personas, las escrituras, todo esto. Bien, entonces, creo que estamos dando un paso. La política es eso, es gobernar, es maneras de gobernar. A veces nosotros como iglesia le decimos, Señor, ten misericordia de nuestra nación para que tengamos un mejor futuro, para que tengamos un mejor mañana, para que cuando nos vayamos de esta tierra a nuestros hijos le quede un mejor país. Y Dios empieza a levantar gente que quiere gobernar ¿con qué? Con esto. Y nosotros les damos más palo. Ahora, no todo el que quiere y dice que va a gobernar con esto, puede que sea verdad, no todo el que diga eso. Por eso Jesús nos dijo pilas, porque pueden venir lobos disfrazados de ovejas. Pero nosotros, la iglesia de Dios, tiene que buscar apoyar a las personas que quieren y que a través de sus frutos que los respalden, quieren gobernar como Dios dicen en este precioso, maravilloso libro.
Y no, nos dejamos encantar por propuestas de lo que sea, izquierda, derecha, lo que usted quiera, cuando lo primero que usted debe revisar es que sea una persona que tenga que al Espíritu de Dios, primera. Ya vimos más o menos cómo podremos analizar y empezar a deducir quién tiene el Espíritu de Dios. Nos da la Biblia las señales de cómo analizarlo. Y tercero, luego ya escuchar las propuestas, que el que tiene el Espíritu de Dios de verdad esté hablando como dice la palabra de Dios. Pero hay un problema. Primero, que no conocemos la Biblia, no nos interesa aprender de la Biblia y no nos interesa ponerla en práctica. Entonces, creemos en Dios, pero cuando llegan las elecciones se nos olvidó Dios y se nos olvidó que Dios quiere gobernar la tierra a través de la iglesia. Es como cuando los que creen en Jesús les llega el momento de ofrendar para que se sostenga donde se les predica y ahí sí se desaparece. Porque cuando se viene a meter con el dinero o con la política, la gente ahí sí, ahí yo creo en Dios, pero ahí sí ya no creo en Dios. No. Es que la Biblia habla y nos enseña la gobernabilidad de todo, de naciones, individuos, matrimonios, economía, sociedad, entretenimiento, todo la enseña la palabra de Dios. Por eso cuando una persona diga, no mezcle Biblia, la iglesia que no se meta en política, que se quede encerrada ya en los domingos, pero que no se meta en política, estamos dormidos. Si seguimos, ¿sabe qué pasó en nuestra nación y en la mayoría de naciones en los últimos 100 años? Que se llenaron las iglesias. En los últimos 100 años, 50, 100 años, se llenaron las iglesias, teteadas. Pero allá afuera, en los puestos de gobierno, en los puestos de economía, en los puestos de todo lo que maneja la sociedad, gobernaban eran otros. Y la iglesia feliz, cantando, alabando, y eso está bien, aprendiendo de la vida eterna, eso está bien, pero preparadísimos todos para irse de esta tierra y morirse. O sea, todos se prepararon durante 100 años para irse para el cielo. Y les dejamos la tierra, que es lo que Dios vino a buscar, porque en el cielo se hace la voluntad de Él. Usted en el cielo no va a tener que hacer campaña política, porque al cielo solo entran ¿quiénes? Los que ya son gobernados por el rey de allá. Por eso si usted no cree en Jesús y no está gobernado por Jesús, tranquilo, nadie lo va a obligar. Pero usted va a irse donde gobierna el de las tinieblas. No espere irse a la eternidad con Jesús. Usted, cuando parta de esta tierra, pasa del gobierno en que estuvo en esta tierra cuando estaba vivo, al gobierno donde usted ya estaba, usted pasa y sigue en el mismo. O el de las tinieblas, o el de la luz admirable de Jesús. Por eso nosotros no podemos dormirnos acá cada domingo. Cada domingo venimos a escuchar la palabra de Dios para ir a ¿qué? A gobernar afuera nuestras empresas, las economías, los bancos, la política. No nos dé miedo. Empecemos a... Ahora usted dice, bueno, Iván, ¿y por qué hay que votar? Yo no voy a decir por quién hay que votar ahorita. Pero por favor, cuando analice esto. Porque muchos suenan bonito y van a sonar bonito. Todos. ¿Usted cuando ha visto un aspirante a un gobierno que hable cosas feas? No. Pero usted tiene que tener el discernimiento espiritual. Primero de que haya gente que tenga el Espíritu Santo allá arriba. Y segundo, de que estén dando frutos para que sean respaldados por nosotros, la iglesia. Nosotros la iglesia somos un cuerpo, ¿verdad? Cristo es la cabeza y toda la iglesia, que son los que tienen el Espíritu Santo en esta nación y en el mundo entero, somos su cuerpo. Dios empieza a poner gente en el gobierno de nosotros que aspira a gobernarnos y tenemos que tener discernimiento porque sí hay gente. Es la primera vez en la historia, que creo yo, bíblicamente, considero que hay un aspirante a la presidencia que tiene al Espíritu Santo. La primera vez desde que yo tengo memoria, que para estas elecciones que vienen, tiene el Espíritu Santo. Y no es hombre. Verifique lo que estoy diciendo. ¿Y qué pasa? De ahí para abajo usted dice, bueno, ¿y por quién votamos del Senado para abajo? Porque acuérdese, estamos en un lugar donde las mayorías que están en el Senado
pueden tener incluso más poder que el propio presidente. El Senado a veces más. Por eso lo grave y lo delicado que fue haberle entregado tantos puestos a la guerrilla, en términos generales, de ese lugar de privilegio. A veces es más importante, en términos de, entre comillas, tener más gente en el Senado y de ahí para abajo que el mismo de arriba. No estoy diciendo que sea así en perfección, pero a veces es así de fuerte. Y yo sí voy a decir públicamente que hay un partido que nació, y lo digo porque nació de personas que sé quiénes son, que tienen testimonio bíblico, que han dado frutos y que tienen el Espíritu Santo y crearon un partido político. Pues los que tienen vocación de política. Nosotros la iglesia deberíamos apoyar ese partido, que es uno, usted lo ha visto por ahí, no sé si lo ha visto, tiene, el símbolo es un león. ¿Sí? ¿Lo han visto? Es un león y el partido se llama Colombia Justa y Libres. Creados por personas, se unieron la mayoría de personas que creen en el Señor y dijimos, y se avisparon, se despertaron y dijeron, vamos a buscar hacer la voluntad de Dios en esta nación. Liderado por una de las personas que fue prácticamente fundador de lo que hoy se llama el Fondo Nacional del Ahorro. Lo creó él, ¿sabe por qué? Porque querían crear el Fondo Nacional del Ahorro, para los que no saben, nació de una idea bíblica, que era evitar que la gente se siguiera endeudando y que en vez de el crédito pudiera adquirir en algún momento una vivienda. ¿Con qué? Con el ahorro. ¿Eso está dónde? En la Biblia. Y gracias a ese personaje que conoce las escrituras y conoce los propósitos de Dios y que fue llamado a la política, se nace ya no está en el Fondo Nacional del Ahorro, después le hicieron zancadillas, hablando entre comillas, y lo sacaron. Pero él fue el que trajo esa idea. Pues realmente fue Dios la trajo, pero empezó a usar personas para traer ideas para no seguir endeudando a la gente. ¿Sí ve que la economía de Dios existe? Y ahora él, junto con otras personas totalmente con testimonio bíblico, con frutos, han creado Colombia Justa y Libres, y con ese logo del león, porque el león representa a quién. Dice la Biblia que Jesús es el león de Judá. Él es el león. Y no confundamos una parte de la Biblia que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque la Biblia dice que el diablo anda como, no que él es el león, sino que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero lo que sí dice la Biblia es que Jesús es el león de la tribu de Judá. Y por eso se le puso, por eso que hay que hacer. Lo que pasa es que eso es un tema bien raro y lo digo públicamente para el que no sabe. Hay unos, cuando nacen de manera nueva, yo no sé mucho de política, pero para darles luces, lo que más o menos pasa es que no es que haya, usted cuando vaya a votar tiene que buscar votar, si es que apoya a esto que estoy hablando, por este partido político, no por personas en especiales, sino por cada 1.000.000 de personas que voten por ese partido, tienen un puesto en el Senado. Si nos uniéramos todo el cuerpo de Cristo, que más o menos dicen las estadísticas que son como 30 millones de personas en Colombia, digamos que 20 millones votara por ese partido, del Senado para abajo, ¿cuántas curules tendrían? 20. Y serían mayoría en el Senado. No dejarían que, si no llega a quedar un presidente que conozca la Biblia, no lo dejan hacer lo que quiera. Y empezaríamos a hacer la voluntad de Dios. Venga a nosotros tu reino, dijo, y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. ¿Bien? Sí tenemos que interesarnos. No se dejen llevar por que izquierda, derecha, no, busquen. ¿Quién está hablando con la Biblia? Y si está hablando con la Biblia, busquen, ¿tiene testimonio? ¿Está dando frutos? Porque quiero decirlo públicamente, un partido que nació que se llama Mira, que se dice hacer cristianos, que tienen congregaciones, son una vergüenza para nuestro evangelio. Una vergüenza literal. Y hacen creer que son supuestamente hijos de Dios. Sí, pueden que sean cristianos, pero de boca. Eso de Mira y eso es vergonzoso.
pero están haciendo Colombia justa y libre, la del leoncito. Si usted apoya lo que estoy diciendo y no estoy haciendo política, pero yo tengo la obligación, porque es que la Biblia es política, es gobernabilidad, de decir que detrás de ese partido hay personas de testimonio bíblico y con el Espíritu de Dios. ¿Quién nos puede garantizar que va a haber una disciplina donde no cumplan? Pues que tengan el Espíritu Santo, porque Dios los gobierna. Los que no tienen el Espíritu Santo nos pueden decir 1000 cosas y no cumplir. Pero Dios, al que tiene el Espíritu Santo, que es su Hijo, o cumple o te disciplina. Y así somos para nosotros. Voy a concluir con esto y con esto termino. Dice, esto es maravilloso y quiero que pongan mucha atención. La última pregunta es, pero no la vamos a leer con versículos, voy a dar inmediatamente la respuesta. Última pregunta que puede surgir. Y entonces, ¿cuál es el estilo de gobierno bíblico? Yo lo resumí, estudiando la palabra, lo resumí en una frase larguita. Este es el gobierno bíblico que nos enseña Dios para nuestra nación y cualquier nación. Dice así: Dios da a cada uno según sus capacidades para que administre sus bienes y les demanda que los que tienen más den generosamente para que el que se le dio poco no le falte y al que se le dio mucho no le sobre. Eso es el estilo de gobierno bíblico. Usted va a quedar loco porque ese no es ni de izquierda ni de derecha. Cuando usted lo estudia, ¿tiene más parecido al capitalismo? Sí, mucho más. Nada que ver al de la izquierda. Tiene mucho más parecido al capitalismo, como nosotros lo llamamos, pero tiene una diferencia radical. Y es que el rico sabe para qué son las riquezas en la Biblia. ¿Qué es para qué? Para dar generosamente y velar para que el que se le dio poco no le falte. Ese es el problema, lo que no cuadra y no encaja al final, porque los ricos no quieren dar generosamente, sino quieren oprimir y ¿qué? Y acumular ganancias las que más puedan para sí. Pero tratar de centralizar el poder en unos nomás y que todos tengamos lo mismo, eso es antibíblico. Pues Dios da a todos conforme a sus capacidades, a unos más, a otros menos. Eso es la Biblia. Si alguien quiere verificar por qué dije esto, vamos a dejar 3 versículos para que después en sus casas los verifiquen. Mateo 25, del versículo 14 al 30, 1 Timoteo 6, del versículo 17 al 19, y 2 de Corintios 8, versículo 15. Qué interesante, ¿verdad? ¿Nos dan más luces? Seguro. Espero que este mensaje le llegue a muchos. Si usted cree que este mensaje puede edificar a alguien que está confundido, que cree en Dios pero no tiene ni idea, mándele este mensaje. Porque hay mucha gente que cree en Dios pero no tiene ni idea. Creen que Dios es simplemente un mensaje de portémonos mejor. Por favor. Jesús no se dejó matar simplemente para que nos portemos mejor, sino para que venga su reino y se haga su voluntad en la tierra completa, en las naciones, como se hace en el cielo. Y les doy una noticia. Nuestro deber es intentar que eso ocurra. Pero en perfección va a ocurrir ¿cuándo? Cuando Él regrese y empiecen esos 1000 años. Pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Tenemos que apoyar a esos partidos, a ese partido político en especial que le estoy diciendo, y analicen ese personaje que no es hombre, que creo bíblicamente tiene el Espíritu Santo a la presidencia. De ahí para adelante que ocurra lo que Dios permita. Pues Dios pone reyes y quita. Pero nosotros, la iglesia, no podemos. ¿Qué tal Jesús intentando gobernar a nuestra sociedad y la iglesia dormía y Él manda señales a su cuerpo y su cuerpo no responde? Sería como un retrasado mental, ¿cierto? Una persona que no, si yo le digo a mi cuerpo muévase y no se mueve, es que tengo un problemita. Y por eso nosotros tenemos la misión de darle luz a la iglesia. Bien, vamos a levantarnos y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Espero que haya ayudado a darle claridad, que la Biblia realmente es el manual de gobernabilidad perfecta sobre un individuo y sobre una nación.
No es simplemente para salvarnos y llevarnos al cielo. Pues si así fuese, pues yo ya no sirvo para nada en esta tierra y usted tampoco. Si usted ya cree en Jesús, ¿para qué sigue viviendo? ¿Cierto? Porque si usted ya tiene el cielo asegurado porque se arrepintió y Jesús ahora lo gobierna, pues usted está listo para morirse. Va y tírese un balcón ahorita. ¿Cierto que no? Uno sigue vivo acá porque ahora ya tenemos la salvación, tenemos la vida eterna con Jesús cuando nos partamos de esta tierra, como ya la tenemos, ahora ¿qué tenemos que hacer? La segunda parte de nuestra tarea. Hacer por todos los medios que podamos que su reino venga sobre esta tierra. Vamos a hacer silencio y vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Vamos a inclinarnos un momento. Padre, gracias por este momento. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos da vida, nos da luz, nos da visión. Y te pido en el nombre de Jesús que este mensaje pueda dar claridad a muchos que te amamos y que queremos tener claridad de tu objetivo en esta tierra, Señor. De tu objetivo en la palabra de Dios, en la Biblia. De cuál es tu propósito con nosotros. Pues es verdad que ya estamos seguros, pues hemos creído en Jesús y si morimos hoy, vamos contigo, pero eso no es todo, Señor. Esa es la primera parte de tu plan. La segunda es que como iglesia, como cuerpo de Cristo, traigamos tu reino, tu gobierno sobre Colombia, Señor. Pues es la nación donde nacimos con un propósito. Ponemos en tus manos las elecciones, lo que ocurra de ahí para adelante es que se cumpla tu voluntad, Señor, y como iglesia hagamos tu voluntad siempre. Gracias por hablarnos y por bendecirnos. Amén.